Bien, voy a resolver el problema que me envió. Dice, se observa una estatua a 4.6 metros de una malla y un observador de 1.6 metros ubicado a 0.90 metros de la malla de 2.1 metros de altura desea saber la altura de la estatua. Bien, como se desea saber la altura de la estatua, supongo que el observador está alineado con la malla y con el punto más alto de la estatua. Entonces le hice unos triángulos acá. Digamos, la distancia de acá, del vértice hacia el observador, no se conoce. La distancia de aquí para acá, sí se conoce. Voy a escribirle. Acá es X. Acá es 0.90. La distancia de 0.90 es de aquí, del observador a la malla. Aquí no puedo escribir, no puedo ir haciendo dibujos, pero me voy a pasar a otra página para podérselo ir explicando bien. Lo que sí voy a hacer es sacar los triángulos de acá. Observe, este triángulo es el grandote. Ahora voy a quitar este. Es el triángulo de la esquina hacia donde está el observador. Y el otro, este es de la esquina hacia, este es el triángulo de la esquina hacia la malla, este es el triángulo de la esquina hacia el observador y este grande, este es el triángulo de la esquina hacia la estatua. Podemos ver que el vértice es el mismo. Este de aquí es este mismo y es este mismo, porque los tres triángulos coinciden con el vértice de acá. Los tres están ahí. Obsérvenlo. Y pueden ver, los tres triángulos están ahí. Los tres tienen el mismo vértice. Entonces por eso es que voy a resolverlo en la otra página que puedo ir escribiendo. Bien, continuando con el problema, ya lo pasé acá donde puedo escribir. Entonces, este triangulito es este, entonces esto es X. Y como este triángulo es desde aquí hasta aquí, entonces sería X más 0.90. Y la altura de este triangulito es la altura de la persona, que es de 1.6. Y de la malla, del muro que me envió, pero aquí dice que es una malla. Entonces la altura de la malla es de 2.1 metros, dice. Entonces, como la altura de la malla es esta, entonces le vamos a escribir acá 2.1 metros. Y la altura de la torre, perdón, de la estatua es esta que está acá. Entonces, esta es H. Como ya vimos, el ángulo es el mismo. Este ángulo es igual que este y que este, porque es el mismo triángulo acá. Y eso lo pudimos ver de donde se lo traje para acá, que es este. Este es el triángulo de aquí. Este es el triángulo de la malla. Y este es el triángulo de la estatua. Entonces por eso es que el ángulo de aquí es el mismo para los tres. Por eso saqué este y le escribí acá la H.
Saqué este pequeño. Bueno, vamos a sacar el más grande acá. Este es el de la malla y este el del muchacho. Por eso acá le escribí X. Acá le escribí X más 0.90 porque esto es, aquí lo vemos, X de aquí para acá más 0.90 de aquí para acá. Por eso es que a este allá le escribí X más 0.90. Entonces, vamos a resolverlo. La tangente de un ángulo sabemos que es cateto opuesto partido cateto adyacente. Entonces, la tangente, si le ponemos alfa, este es el mismo ángulo alfa y este es el mismo ángulo alfa. Entonces, la tangente de alfa es igual al cateto opuesto, que es 1.6 dividido el cateto adyacente, que es X. En el otro triángulo, en el más grande, siempre la tangente del mismo ángulo, la tangente de alfa, es igual al cateto opuesto, que es de 2.1 dividido el cateto adyacente, que es X más 0.9. Ahora, como esta es la tangente, como es el mismo ángulo, la tangente de alfa es 1.6 partido X y la tangente de alfa es 2.1 partido X más 0.9. Entonces podemos igualar, podemos decir que 1.6 dividido X, esto va a ser igual a 2.1 dividido X más 0.9. Este pasa a multiplicar a la 1.6, sería 1.6 por X más 0.9. Esto va a ser igual. Ahora esta X de aquí pasa a multiplicar del otro lado, que sería 2.1 por X. Multiplicando entonces 1.6 por X es 1.6X, más por más es más, multiplicando 1.6 por 0.9, eso nos da 1.44. 1.44 igual 2.1 por X, 2.1X. Ahora dejando acá el 1.44 igual y pasando para allá, sería 2.1X menos 1.6X. Entonces 1.44 va a ser igual 2.1 menos 1.6 da 0.5x. Luego nos queda que x va a ser igual a 1.44 dividido 0.5 y esto nos da 2.88. 2.88. Ya encontramos entonces el valor de x, que es igual a 2.88. Ahora bien, el triángulo grande, la x de acá, que es esta, que ya la encontramos, que es 2.88, el 0.90, que es x más 0.90, y ahora el pedazo de aquí para acá, que dice que es que la estatua dice que está a 4.6, o sea, de aquí para acá es 4.6. Aquí escribí mal este dato.
porque dice no es 2.1 como está, sino que está 4.6. Aquí estoy leyéndolo nuevamente. A 4.6 está de distancia de aquí para acá. Entonces no es 2.1 este, es 4.6. Entonces, sumando 2.88, que es el valor de x, más 0.90, que es la distancia del hombre al muro, más ese dato lo copié mal ahí, es 4.6, 4.6 igual, eso nos da 8.38. Entonces la distancia total desde aquí para acá, 2.88 más 0.90 más aquí que era 4.6, yo lo copié mal aquí, es el 2.1 era acá a la altura del muro, no la distancia del muro a la estatua. Esta sí está bien. La altura de él es 1.6, esta la escribí aquí. O sea, todo lo demás está bien. Lo único que copié mal fue este datito. Entonces, de aquí para acá es de 8.38. Entonces aquí tenemos que esto es 8.38. Entonces, como ya sabemos que la tangente de alfa es igual a 2.1 dividido x, entonces esto va a ser igual a 2.1 dividido la x, que vale 2.88. Entonces la tangente de x, de alfa, va a ser igual al dividir 2.1 entre 2.88, nos da 0.7291 67, que la puedo dejar como la fracción que me dio, 35/48 avos. O sea que la tangente de alfa es 35/48 avos, que esta está más exacta. Es ya la tangente. La tangente es esta, y esto va a ser igual a h dividido, o sea, acá escribí la tangente de alfa, que es 35/48 avos. Esto va a ser igual al cateto opuesto, que es h dividido 8.38. 8.38. Ahora 35 por 8.38 pasa a multiplicar, si está dividido 48, esto va a ser igual a h. Entonces nos va a quedar que h es igual, hacemos la operación indicada, eso por 8.38, eso nos da 6.11. 6.11 metros. Esa es la altura de la estatua. Ahí está su problema resuelto.